Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre cómo diagnosticar un teléfono cuando no prende, ya que muchos suscriptores me han escrito que pues la verdad que muy bacana la enseñanza y todo el tema, pero pues realmente que pues están empezando, están desde cero, que en el curso que hicieron no les enseñaron sobre cómo diagnosticar un teléfono. Entonces vamos a hacer una serie de videos hablando de este tema. Entonces en este video vamos a hablar sobre cuando llega un teléfono apagado, cómo debemos proceder. Entonces el primer paso que hay que hacer es preguntarle al cliente. Siempre tenemos que tener algunos datos básicos sobre qué le sucedió al teléfono. Usted le pregunta, bueno, el cliente le dice, no, pues es que resulta que el teléfono se descargó y no volvió a prender. Listo, ese es ya un indicio. Otro es que no, pues es que el teléfono lo tenía en la mano y se me cayó. Bueno, segundo indicio. No, pues es que se me fue al agua. Bueno, ahí sí, echémosle la bendición. Entonces todos estos temas hay que tenerlos en cuenta para poder empezar a abordar una reparación, un diagnóstico más acertado. Entonces, como le dije, para las personas que no saben, que apenas están empezando, que están de cero o que no les han enseñado en su curso básico de 3 días, no les enseñaron este tema, entonces vamos a hacer, les voy a mostrar algunos parámetros a tener en cuenta para que ustedes puedan hacer un diagnóstico. Entonces recuerden primero tener en cuenta lo que ya dije, preguntarle al cliente qué le sucede al teléfono, y segundo, lo que vamos a hacer de acuerdo a lo que le dijo el cliente, empezar a hacer el diagnóstico. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer, pues obviamente es revisar que el teléfono esté recibiendo carga, ¿sí? Tenemos que revisar el adaptador de corriente y el cable USB, ¿sí? Estas son dos piezas muy importantes porque a veces el cliente dice, no, lo que pasa es que el teléfono se me descargó, es decir, se apagó y no volvió a prender, pero resulta que el teléfono muy probablemente no está cargando por el que está dañado el cargador. Entonces debemos revisar esto y este. Si el cliente nos suministra el cargador, ¿sí? Entonces pues sencillamente probamos este cargador en otro teléfono, o de lo contrario podemos probar un cargador que funcione, que esté bueno, que esté sirviendo. Se lo podemos probar al teléfono, ¿sí? Para descartar que esté, digamos, fallando la carga. Entonces muchas veces está dañado solamente el cable, ¿sí? Que se ha dañado el cuellito. A veces de tanto cuando las personas están cargando el teléfono, lo cogen cuando está cargando, entonces empiezan a hacer este tipo de movimiento. Entonces lo que hace es fracturarlo aquí en esta parte y llega el momento en que no carga, o a veces lo ponemos a cargar y lo movemos y vemos que carga. Entonces ya podemos decir que puede ser la falla del cable, ¿sí? Entonces a veces llegamos y lo conectamos y dice, no, pero es que está cargando. Entonces decirle al cliente, no, pues hay que revisar el cargador que usted tiene y mirar a ver si realmente está fallando. Este diagnóstico pareciera no ser tan útil, pero siempre que vamos a diagnosticar un teléfono debemos empezar de la parte más básica a la más avanzada. Nosotros no podemos llegar que no prende y desarmarlo y no sabemos ni qué vamos a revisar. Entonces, paso a seguir, pues revisar la batería. Bueno, lamentablemente en algunos teléfonos es difícil, digamos, saber si tiene carga, pues debido a que son teléfonos sellados. Por ejemplo, si es un teléfono de estos que pues obviamente la batería está externa, es decir, que solo quitamos la tapa y vemos que está ahí la batería. Entonces lo que hay que hacer es medir que tenga voltaje, ¿sí? Medir el voltaje y a ver si está en cero el voltaje. Pues ya en muchos videos tengo cómo medir el voltaje, entonces ustedes ya pueden buscar en mi canal. Y pues obviamente si está en cero, pues ya sabremos que la batería no está cargando o se quedó pegada, ¿sí? Entonces hay que despegarla. Ya cuando el teléfono es interno, la batería, pues ahí sí toca mirar a ver cuál es el riesgo para abrir ese teléfono. Por ejemplo, hay teléfonos que son muy delicados de abrir, como este J7 Prime tiene cierto riesgo porque se abre por la pantalla. Hay que levantar la pantalla para poder sacar la batería. Pues usted debe analizar si tiene la capacidad para abrir ese teléfono. Por ejemplo, este Samsung A30, pues ese es un Samsung que realmente es relativamente fácil, hay que aplicar un poco de calor por este lado. Es una tapa plástica, muy plástica, entonces aplicar un calor de por ahí 150 grados, algo muy leve que apenas logre medio aflojar el pegante, y ya con la palita levantar la tapa y ya
Esto lo que se encuentra después son los tornillos y ya pues se encuentra la batería. Entonces pues es mucho más fácil. Entonces hay que analizar ese riesgo para poder diagnosticar, para mirar si la batería está pegada o no. En muchos casos, por ejemplo en Samsung, he visto ya con la experiencia que se quedaban bloqueados, se apagaban. El cliente decía, no, es que el teléfono estaba en 50% y de un momento a otro se apagó. No quiere cargar, no quiere prender, no quiere hacer nada, no quiere mostrar carga. Entonces yo con la experiencia aprendí que con una combinación de botones las baterías o el teléfono reacciona, porque en ese caso el teléfono se quedaba que no recibía ninguna orden. Entonces yo combinaba botón de volumen abajo y encendido, o botón de volumen arriba y encendido, y lo tenía sostenido unos segundos hasta que él arrancaba. En otros casos, por ejemplo en eso también igual, que tienen el home acá, lo hacía también igual lo mismo, hacía cualquier cantidad de combinaciones de botones hasta que él reaccione, y ya volví y prendía, lo ponía a cargar y seguía funcionando. Entonces esto es, como les decía, esto de servicio técnico requiere también de mucha experiencia, de muchos trucos. Por eso es bueno estar mirando videos en YouTube que salen trucos y todo eso, porque eso nos sirve para el aprendizaje, y con eso obviamente pues evitamos una traumatología en el desarme o todo lo que conlleva pues este tipo de fallas. En otro caso, por ejemplo, el cliente dijo, no, es que se me cayó y no volvió a prender, pero resulta que nosotros lo conectamos y él está alumbrando como si estuviera cargando, no, la pantalla no se ve nada, o que sencillamente damos el botón de encendido y vemos que se escucha como si estuviera prendiendo o alumbran los LED. Entonces lo conectamos, ¿sí? Lo conectamos por USB y esto lo conectamos al computador, perdón. Entonces vemos que en la parte del computador aparece instalando software de dispositivo, y ven que ya como que hay una carpetica que dice desea abrir archivos. Entonces vemos que prácticamente el teléfono está prendido, y obviamente es claro que está dañada la pantalla. Entonces en ese caso pues ya es un fallo de pantalla que requiere ya sea de análisis. Por ejemplo, en el caso si el cliente dice, no, es que se me cayó y no volvió a prender, entonces muy claro que el daño puede ser que la pantalla o el display esté dañado, y pues hay que conseguir otro display, desarmar el teléfono y probarlo con un display nuevo, que en muchas ocasiones es eso. Ya en otras ocasiones que el teléfono se apagó intempestivamente, es decir, dejó de dar imagen, pero está prendiendo. No necesariamente también puede ser el display, sino que pues puede ser alguna falla ya de tarjeta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? También probando otro display. Entonces estos son trucos que hay que tener en cuenta para poder obviamente hacer este tipo de análisis, y ya ustedes van complementando. En el caso de humedad pues es muy claro. Si el cliente dice, no, se me fue al agua y no prende, no carga, pues ya hay que entrar a revisar el cargador, abrir el teléfono y revisar la tarjeta, display, revisar todo. A veces los teléfonos se van al agua, se daña la pantalla y queda prendiendo también. Entonces todo esto hay que analizarlo. A veces también les cae agua en el puerto de carga. Hay que revisar todo este tipo de conexiones en la entrada de carga, revisar que no haya sulfatación, limpiar con mucho cuidado con alcohol. Si usted ve que hay algo de sulfatación, todo eso hay que hacerlo para obviamente revisar, para mirar que esté funcionando. Cuando hay humedad en el teléfono, obviamente pues hay que revisar que no tenga la tarjeta sulfatación, ¿sí? Que no vaya a haber signos de humedad. Entonces si vemos eso hay que limpiar para poder, digamos, limpiamos bien y secamos la tarjeta, volvemos y lo armamos y miramos a ver si prende. Otro tema a tener en cuenta es cuando está fallando la carga, es decir, el teléfono se apagó y no quiere cargar, o sea, es decir, se descargó, bueno, se le acabó la carga y lo puse a cargar y ya no carga. Entonces, ¿qué pasa? Ya descartamos todo. Vemos que el cable está funcional, todo está funcional. Entonces, ¿qué vemos? Que a veces lo movemos así, digamos, le hacemos presión hacia arriba y el teléfono empieza a cargar, o le hacemos presión hacia abajo y el teléfono empieza a cargar. Esto quiere decir que el puerto de carga, ¿sí? La entrada de carga, el pin de carga o el centro de carga está dañado o está fracturado, ¿sí? A veces por hacerle tanto ese movimiento, a veces, como les decía, porque lo cogen y lo mueven. Entonces algunos teléfonos son muy delicados en ese aspecto, entonces obviamente no entra la carga.
Entonces ahí sí tenemos que entrar, revisar y mirar a ver si el puerto de carga se puede retocar o en su defecto toca cambiarlo. Y ya entra a hacer la respectiva carga. O hay veces el cliente dice, no, es que mira que alumbra y se apaga, es porque obviamente cuando le hacemos este movimiento, él hace que vuelve carga y no carga, carga y no carga, carga y no carga. Entonces ese es otro para que lo tengan en cuenta. Y bien amigos, entonces básicamente esto era lo que les quería mostrar, es algo muy esencial, muy básico que deben tener en cuenta para que ustedes a la hora de revisar un teléfono que viene apagado, que llega apagado, pues ya ustedes tienen una base por donde empezar a revisar y como les decía, pues eso es para las personas que no tienen conocimiento o de pronto para las que están empezando y quieren como abordar un teléfono que está apagado, pues ya estos tips les puede servir. Entonces amigos, no se les olvide dar like, suscribirse y activar campanita de notificaciones.